Ahora sí. Muy buenos días a todas y todos. Permítanme nuevamente agradecer la presencia en esta mesa de honor del honorable señor Alfredo Pacheco, grande amigo, presidente de la Cámara de Diputados, del honorable señor Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República, del honorable magistrado Ignacio Camacho, quien es el presidente del Tribunal Superior Electoral, de la honorable diputada Nelsa Soraya Suárez, secretaria del bufete directivo de la Cámara de Diputados, del honorable diputado Agustín Burgos, secretario del bufete directivo de la Cámara, y al honorable diputado Juan Dionisio Rodríguez, quien encabezó el grupo de diputados que propuso la resolución y el pergamino de reconocimiento. Junto a él, Miguel de los Santos, Juan Alberto Aquino, Santiago Vilorio, y al honorable diputado Juan Julio Campos por la motivación para esta resolución, y a todos los que la aprobaron. Un saludo especial a los excelentísimos señores embajadores del Reino de España, don Antonio Pérez Hernández, un gran amigo de la República Dominicana y un profundo admirador de Samaná, y a don Axel Cabrera Martínez, embajador de Chile, a doña Inca Matila, representante residente del Programa para las Naciones Unidas del Desarrollo, PNUD, que tanta ayuda y tanto soporte nos han brindado, al presidente de la FINJUS, Servio Tulio, vicepresidente de la FINJUS, Servio Tulio Castaño Espaillat, a juristas amigos que tengo aquí muchos. El que veo primero es a Olivo, que está sentado ahí, a Franco, que también está ahí, a otros que nos acompañan todos, por supuesto al profesor Eduardo Jorge Prats, que tuvo que ver mucho con la organización de esta charla, a los honorables senadores y senadoras de la República, a los honorables diputados y diputadas a nivel nacional y de ultramar, a los honorables magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional de la Suprema Corte de Justicia. Ahí veo una nutrida representación de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón, Frank, Raymond Herrera, y también el maestro de la Escuela de Derecho que nos acompaña en esta mañana. Igualmente, a todos los invitados especiales que nos acompañan, empresarios, militares, académicos, ciudadanas y ciudadanos de la patria, al presidente del Instituto Duartiano, a los magistrados eméritos y eméritas del Tribunal Constitucional, antiguos alumnos, antiguos secretarios del Tribunal, servidores constitucionales, directores, amigas, amigos todos. Gracias por su presencia en este día. Agradezco al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Soria, por la invitación a dictar esta conferencia. Aprovecho para reconocer los esfuerzos que realiza para fomentar el debate parlamentario y la interacción entre los poderes del Estado, poniendo interés en temas de gran relevancia para la protección de la democracia, como el que nos convoca en el día de hoy: Constitución, democracia, Congreso, rendición de cuentas y control del poder. Veamos Constitución democrática y control del poder político. Quiero inicialmente destacar la importancia de la Constitución como sustento de la democracia. La Constitución escrita es un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes, fundamenta la soberanía popular, la estructura y la separación de los poderes públicos, consagra su carácter normativo y su supremacía como ley de leyes, establece los derechos y deberes fundamentales y el respeto a la dignidad humana,
a la dignidad de las personas. Las disposiciones constitucionales relativas a la obligación de rendir cuentas por parte de los funcionarios públicos es precisamente una forma de limitar ese poder. El constitucionalismo moderno surge desde la Revolución Inglesa 1642-1688, en que se llamó gloriosa, la Revolución Norteamericana de 1776, con la proclamación de la Declaración del Buen Pueblo de Virginia, y la especial trascendencia de ese documento lo resume el hecho de que hay 10 principios fundamentales: la soberanía del pueblo, los principios universales, los derechos del hombre, el gobierno representativo, la Constitución como ley suprema, la separación de los poderes, el gobierno limitado, la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y el derecho del pueblo a enmendar y revisar la Constitución. Y luego, en la tercera gran revolución, la francesa, de julio de 1789, en que se define lo que se conoce como la Constitución liberal. Y es que la primera Constitución francesa, escrita de 1791, en el artículo 8 confía el respeto de las disposiciones constitucionales no a un juez ni a un órgano político. Se confía a la vigilancia, oigan bien, de los padres de familia, a las esposas, a las madres, al afecto de los jóvenes ciudadanos y al valor de todos los franceses. Se pensaba que el ciudadano podía controlar el ejercicio del poder, y es por ello que en Francia se concibe entonces la ley como expresión de la voluntad general. El pensamiento de Rousseau se impone, y así, cuando una ley era adoptada por el Parlamento, aunque fuese contraria a la Constitución, no era inconstitucional. El principio de legalidad era en Francia uno de los pilares del Estado de Derecho. Ahora bien, el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 reza: una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes no tiene Constitución, carece de Constitución. Tal como especifica el maestro Luis López Guerra, cito: la preferencia por un texto escrito único y solemne para establecer los principios y reglas del sistema aparecen los mismos principios del constitucionalismo. Recordemos que la Constitución escrita fue concebida como un mecanismo, reitero, de limitación del poder de los gobernantes y de protección para los ciudadanos. La Constitución existe para reconocer, garantizar y proteger los derechos del ciudadano y para frenar el poder. Los mecanismos de control constitucional se diseñan pensando en los malos gobernantes y para evitar que los buenos se conviertan en malos. Cabe recordar aquí, con el profesor argentino Vicente Solá, que la Constitución es el intento de la sociedad de atar sus propias manos, de limitar su capacidad para ser víctima de la debilidad que pudiera destruir sus valores más deseados. La experiencia histórica recuerda que las pasiones de un momento pueden llevar al pueblo a sacrificar los principios más elementales de libertad y justicia. Las constituciones son un intento de la sociedad de protegerse a sí misma. La supremacía de la Carta Magna, afianzada con el tiempo, es tanto formal como material, en la medida en que la Constitución, primero, establece la estructura y funcionamiento de todos los poderes públicos. Segundo, prevé los procedimientos para la elaboración de las leyes o normas. Tercero, prevé un procedimiento especial para su propia modificación, distinto del de las leyes ordinarias. Cuarto, su contenido es superior al resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia, todos los poderes públicos están sometidos a ella. Todas las normas deben ser interpretadas de conformidad con lo establecido en la Constitución. Sexto, las normas que vulneren la Constitución podrán ser declaradas inconstitucionales y expulsadas del ordenamiento jurídico.
para el maestro español Luis López Guerra, es esta posición de supremacía la que viene a caracterizar hoy en día las normas constitucionales en relación con el resto del ordenamiento. La inclusión de cualquier norma en la Constitución, independientemente de la materia sobre la que verse, civil, administrativa, laboral, financiera, tributaria, supone su conversión en una norma constitucional dotada de un valor más alto y provista de la correspondiente protección. He señalado en otras oportunidades. La Constitución no es un hermoso pergamino cargado de buenas intenciones que al lanzarse desde el Pico Duarte vuela sobre la cordillera central, montañas y llanuras sin dirección alguna, sino que estamos en presencia de la norma suprema de un país que, redactada en un documento, constituye un verdadero proyecto de nación que recoge los principios, los valores y las normas fundamentales que rigen la vida de la comunidad dominicana. La Constitución es la expresión institucionalizada del contrato social que se da al pueblo para regir su propio destino, determinando la estructura y el funcionamiento de los poderes públicos, así como los mecanismos y la garantía de sus derechos fundamentales. Hasta la reforma constitucional dominicana de 1955, en la era de Trujillo, la Constitución apenas incluyó algunas disposiciones aisladas vinculadas a la regulación de las cuentas públicas, la tributación y la facultad del Congreso Nacional para contraer deudas sobre el crédito nacional, y solo se refirió a los dos pilares de la Constitución económica propios del liberalismo clásico: el derecho de propiedad, derecho de la Revolución burguesa francesa, y la libertad de empresa. Con el tiempo, la afirmación de estos derechos vino aparejada con un nuevo paradigma de Estado impulsado extraordinariamente en la primera Constitución Social Dominicana del 29 de abril del año de 1963 y que finalmente encontró su consagración en la reforma constitucional del 26 de enero de 2010, el Estado social y democrático de derecho que marcó un hito decisivo en la forma de entender la relación entre Constitución, Estado y economía. La democracia que la Constitución instituye en la cláusula del Estado social y democrático de derecho como prototipo del Estado constitucional contemporáneo es limitada para asegurar la protección de los derechos fundamentales, incluso contra la voluntad de la mayoría. Peter Aberle ha señalado, cito, la democracia dentro del Estado constitucional es por principio una democracia de división de poderes. Ningún órgano del Estado tiene el poder soberano. El modelo Estado constitucional se caracteriza por su principio de la supremacía de la Constitución. Aún más, la democracia del Estado constitucional no puede reducirse al gobierno de la mayoría, porque los derechos fundamentales en cuanto a dimensión sustantiva de la democracia operan como límites al poder de las mayorías que sustentan la actividad legislativa, pues de lo contrario, como diría el juez John Marshall, las constituciones serían absurdas tentativas por limitar un poder que por su propia naturaleza sería inimitable. Eso lo señaló el juez Marshall, presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en la famosa sentencia Marbury versus Madison en el año de 1803. Por su parte, el maestro Luigi Ferrajoli afirma que esta comprensión de la democracia constitucional va de la mano de un nuevo cambio de paradigma de la experiencia jurídica, la sumisión también del legislador a normas jurídicas positivas, como son los principios éticos políticos jurídicamente positivizados en las constituciones rígidas que están por encima de la legislación ordinaria. Las condiciones sustanciales de la validez de las leyes que en el paradigma del derecho jurisprudencial premoderno se identificaban con los principios del derecho natural
y que en el paradigma paleopositivista del Estado legislativo de derecho habían sido removidas por el principio puramente formal de la validez como positivismo, penetran nuevamente en el paradigma del Estado constitucional del derecho bajo la forma de principios positivos de justicia contenidos en normas superiores a la legislación. Precisamente, con fundamento en esas concepciones dogmáticas, nuestra Constitución, desde la reforma de 2010, consagró en su texto mecanismos de contrapeso y control de los órganos de poder político. Los mismos se aprecian en el artículo 93 del texto sustantivo que otorga atribuciones al Congreso Nacional para legislar y fiscalizar al Poder Ejecutivo en representación del pueblo. El referido artículo 93.1 le otorga al Congreso Nacional, entre otras, las siguientes atribuciones generales en materia legislativa: votar anualmente la Ley de Presupuesto General del Estado, así como aprobar o rechazar los gastos extraordinarios para los cuales solicita un crédito el Poder Ejecutivo. Legislar cuanto concierne a la deuda pública y aprobar o desaprobar los créditos y préstamos firmados por el Poder Ejecutivo de conformidad con esta Constitución y las leyes. Aprobar o desaprobar los contratos que le somete el presidente de la República de conformidad con lo que dispone el artículo 128, numeral 2, literal D, así como las enmiendas o modificaciones posteriores que alteren las condiciones originalmente establecidas en dichos contratos al momento de su sanción legislativa. Aprobar o desaprobar los tratados y convenciones internacionales que suscribe el Poder Ejecutivo. Por su parte, el artículo 93.2 le confiere las siguientes atribuciones en materia de fiscalización y control. A. Aprobar o rechazar el estado de recaudación e inversión de las rentas que deba presentarle el Poder Ejecutivo durante la primera legislatura ordinaria de cada año, tomando como base el informe de la Cámara de Cuentas. B. Velar por la conservación y fructificación de los bienes nacionales en beneficio de la sociedad y aprobar o rechazar la enajenación de los bienes del dominio privado de la nación, excepto de lo que dispone el artículo 128, numeral 2, literal D. C. Citar a ministros, viceministros, directores o administradores de organismos autónomos y descentralizados del Estado ante las comisiones permanentes del Congreso para edificarlas sobre la ejecución presupuestaria y los actos de su administración. D. Examinar anualmente todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos si son ajustados a la Constitución y a las leyes. Nombrar comisiones permanentes y especiales a instancia de sus miembros para que investiguen cualquier asunto que resulte de interés público y rindan el informe correspondiente. F. Supervisar todas las políticas públicas que implemente el gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas, sin importar su naturaleza y alcance. Asimismo, los artículos 94 y 95 otorgan al Congreso la facultad de invitar a los altos funcionarios de la nación para recabar informaciones sobre los asuntos de los cuales se encuentren apoderados, así como interpelarlos cuando así lo acordaren la mayoría de los miembros presentes a requerimiento de al menos 3 legisladores, pudiéndose, si fuera el caso, emitir un voto de censura en su contra y recomendar su destitución del cargo al presidente de la República o al superior jerárquico correspondiente por incumplimiento de sus responsabilidades. Las atribuciones constitucionales del Congreso consisten, además, en la responsabilidad de acusación en juicio político que corresponde precisamente a la Cámara de Diputados. Y claro, la Cámara de Diputados tiene atribuciones exclusivas. El artículo 83 constitucional consagra como atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, 1,
acusar ante el Senado a los y las funcionarios públicos elegidos por voto popular por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura, por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones. 2. Someter al Senado a las ternas para la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas, 2/3 partes de los presentes. 3. Someter al Senado las ternas del Defensor del Pueblo, suplentes y adjuntos por 2/3 partes de los presentes. Ahora bien, la Constitución de 2010 tuvo una consulta popular nacional como raíz, democrática y participativa. Aquí se habla en esta Constitución de la democracia participativa. Así, el ciudadano se convertía en el texto en una especie de corresponsable en el ejercicio de las prácticas democráticas. Las invitaciones a las cámaras legislativas, a las comisiones permanentes y especiales del artículo 94 de la Constitución. Una realidad. La iniciativa legislativa popular del artículo 97 constitucional. El referendo, el plebiscito e iniciativa normativa municipal del artículo 203. El Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral del artículo 251. Y además el referendo aprobatorio de reformas constitucionales que recaigan sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de la nacionalidad, de la ciudadanía y de la extranjería, el régimen de la moneda y sobre los procedimientos de reformas instituidos en la Constitución. Todo eso último en el artículo 272 de la Constitución. Es necesario destacar que la responsabilidad de consolidar la democracia dominicana como una democracia constitucional, cuyas líneas básicas están delineadas en esa especie de carta de ruta, de carta de navegación que constituye la Constitución de la República, no es exclusiva del Tribunal Constitucional. Nos corresponde a todos, funcionarios de la nación, empresarios, comunicadores, obreros, estudiantes, amas de casa, políticos, en fin, todos los dominicanos tenemos la responsabilidad de vivir en Constitución para llegar a la felicidad constitucional. Por eso los ingleses hablaban en un momento de la Happy Constitution, esa Constitución feliz que le daba al pueblo mejores niveles de prosperidad y de libertad. Estoy hablando en una representación o ante una representación muy distinguida del Congreso Nacional, fundamentalmente diputados y también senadores. El Congreso Nacional es una escuela de democracia. En el Congreso Nacional están representados los diferentes sectores de la sociedad, quienes aportan sus respectivos puntos de vista para arribar a decisiones en aras del bien común. Ello implica un nivel de responsabilidad del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, perdón, del cual depende el éxito de las previsiones constitucionales. El Congreso Nacional es el órgano en que se expresa, como en ningún otro, el pluralismo político, porque están los votos de todos sus representados, no son los votos solamente de un partido o de una coalición de partidos. Por ello, el Congreso Nacional debe ser la primera escuela de democracia de la nación, la institución más admirada, garantía de estabilidad democrática. Este órgano debe proyectar en su justa dimensión una brillante presencia e influencia de los partidos políticos como instrumentos indispensables del Estado moderno, social y democrático de derecho, sin descuidar el contacto permanente con la ciudadanía. La labor y la imagen del Congreso depende esencialmente de ustedes, de los congresistas y particularmente los diputados, ya que son la mayoría
de la Asamblea Nacional y deciden con su voto las reformas constitucionales. El Congreso Nacional debe ser el catalizador de la democracia constitucional a la que aspira nuestro pueblo. Les exhorto a que en el desempeño de sus funciones privilegien su amor al pueblo, su amor a sus provincias y al estricto cumplimiento del deber. La Constitución Dominicana actual otorga las herramientas necesarias para garantizar la estabilidad democrática y lograr el adecuado funcionamiento del régimen presidencial. Pero se requiere para ello que el Congreso Nacional desempeñe un papel singular en el desarrollo de la nación. A partir de la Constitución del 26 de enero de 2010, se introdujo un cambio de paradigma al instaurar el Estado social y democrático de derecho, con importantes repercusiones en las atribuciones del Poder Legislativo dominicano, concediendo al Congreso mayores prerrogativas de fiscalización y control que caracterizan la independencia funcional y orgánica del Poder Legislativo. Además, se otorgó atribuciones para controlar las actuaciones del Poder Ejecutivo. Podemos hablar entonces de un verdadero sistema de frenos y contrapesos entre los poderes del Estado para garantizar la estabilidad democrática y el desarrollo de nuestro país. Ustedes deben utilizar su derecho a la iniciativa legislativa como una poderosa arma para contribuir a la erradicación de la pobreza y al desarrollo nacional descentralizado y equilibrado, para que se repartan equitativamente los frutos del crecimiento en el marco de la justicia social. El Congreso tiene la obligación de rendir cuentas. Para lograr la protección de los derechos fundamentales en el Estado social y democrático de derecho, es imprescindible que se establezcan mecanismos para asegurar el buen uso de los recursos o fondos públicos. La calidad de vida de los dominicanos depende del manejo eficiente del erario, el cual proviene en gran proporción del pago de nuestros impuestos. Los fondos públicos han sido definidos como todos los recursos financieros de carácter tributario y no tributario que se generan, obtienen u originan en la producción o prestación de bienes y servicios que las unidades ejecutoras o entidades públicas realizan con arreglo a la ley. El proceso en que todos los ciudadanos vigilan y evalúan el actuar de los servidores públicos en el manejo de dichos recursos es a lo que se ha denominado rendición de cuentas. La misma se realiza por medio de mecanismos de transparencia y fiscalización. Se ha afirmado que el origen de la rendición de cuentas puede hallarse en referencias egipcias o atenienses. Sin embargo, el concepto moderno se relaciona más con el reinado de Guillermo I en Inglaterra, cuando solicitó que los propietarios, los que tenían propiedades en su reino, rindieran cuenta de sus posesiones para evaluarlas y enlistarlas en los libros de Domesday. Para otros, es en el Federalista donde se plasmó el análisis más cercano al concepto de rendición de cuentas, pues aquí se hizo referencia a un sistema de gobierno representativo en Estados Unidos que consideraba herramientas para limitar sus diferentes ramas del poder. Así, la rendición de cuentas es un principio destacable de la teoría democrática porque encierra la participación ciudadana en la vigilancia de los gobiernos, dado que fueron estos ciudadanos que eligieron a sus representantes y estos, a su vez, son los que participan de las principales tomas de decisiones a través de las funciones públicas que le han sido encomendadas. La delegación de funciones que hacen los ciudadanos a sus representantes en la democracia
está fundamentada en que la soberanía, como decía Rousseau, reside en el pueblo. Juan Pablo Duarte, ese padre insigne de la patria dominicana, es el mejor ejemplo de dominicano honesto y responsable, quien honró estos principios cuando era general de brigada, comandante del departamento de Santo Domingo y miembro de la Junta Central Gubernativa, al ser designado el 21 de marzo de 1844 como oficial superior adjunto al general Pedro Santana para cooperar en la defensa de la patria en la agresión que nos han hecho los haitianos. Luego de un viaje a Sabana, Buey y Baní, a Duarte se le encomienda participar en la definición de un plan de ataque ofensivo al ejército haitiano por la oposición de este último, pero al no ponerse de acuerdo con el general Pedro Santana, que se encontraba acampado allí, decidió regresar a la ciudad de Santo Domingo. El patricio procedió a rendir cuentas luego de que la Junta Central Gubernativa, presidida por Tomás Bobadilla y Briones, le ordenara retornar a ocupar su posición de comandante de la Plaza de Armas de esta ciudad centenaria, efectuando una relación detallada de todos los gastos en los que incurrió, ninguno para su provecho personal, pues todos, absolutamente todos, consistieron en adquisición de raciones alimenticias para los miembros de su tropa, gastos misceláneos, entrega de recursos para el sustento de miembros de sus tropas y para encarar las enfermedades que padecieron algunos soldados y oficiales. El marco normativo nacional ha blindado el manejo transparente de los fondos públicos. En ello juega un papel preponderante el Congreso de la República. En el régimen presidencial se suele utilizar la denominación Congreso para referirse a las asambleas legislativas. Este régimen, como todos sabemos, surge en los Estados Unidos de Norteamérica con la primera constitución escrita moderna de septiembre del año de 1787, a partir de un proceso constituyente que decide la organización del Estado con base a un criterio racional. Por ello, en la ordenación de los poderes del Estado está presente la preocupación por limitar la primacía que pueda adquirir el Poder Legislativo. No es accidental que el Poder Ejecutivo haya sido investido de la potestad de vetar la legislación por criterios de consideración política, ni que temprano haya echado raíces el Judicial Review of Legislation, el Judicial Review, que es el control difuso de constitucionalidad como mecanismo jurisdiccional que limita los poderes normativos del Congreso, que es donde emanan las leyes, para asegurar la supremacía de la Constitución como high law o ley suprema del país. Una garantía esencial para el ejercicio de las funciones legislativas reside en el artículo 77, numeral 4 de la Constitución. Las y los senadores y diputados no están ligados por mandato imperativo. Nadie los puede obligar a votar por lo que ustedes no quieran. Actúan siempre, dice la Constitución, actúan siempre, dice la Constitución, con apego al sagrado deber de representación del pueblo que los eligió, ante el cual ustedes deben rendir cuentas. Es incuestionable que en los regímenes parlamentarios europeos se ha atenuado bastante la autonomía del Parlamento al quedar sujeto a una constitución normativa que en cuanto a expresión de la voluntad soberana del pueblo limita formal y materialmente las actuaciones independientemente de las limitaciones que genera la existencia de la Unión Europea. La evolución de los estados modernos ha traído consigo la institucionalización de mecanismos de control jurisdiccional que procuran asegurar que los actos parlamentarios o actos de administración sean cónsonos con los mandatos y límites que traza la Constitución, si bien existen diferencias apreciables en relación a cuáles actos parlamentarios pueden ser objeto de control jurisdiccional y cuáles parámetros pueden ser utilizados para ejercer tal control. En efecto,
Nuestra Constitución, en su artículo 185, numeral primero, otorga competencia en única instancia al Tribunal Constitucional para conocer de las acciones directas de inconstitucionalidad contra leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas a instancias del presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona, cualquier ciudadano, con interés legítimo y jurídicamente protegido. Ahora bien, ¿cuáles son los funcionarios obligados a rendir cuentas? En primer lugar, el Poder Ejecutivo. El artículo 114 de la Constitución Dominicana consagra la responsabilidad del presidente de la República de rendir cuentas anualmente ante el Congreso Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 128, numeral 2, literal F de esta Constitución, acompañada de un mensaje explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos, financieros y sociales esperados y las principales prioridades que el gobierno se propone ejecutar dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado aprobada para el año en curso. Hay otros funcionarios que también están obligados a rendir cuentas. La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, contenida en nuestra Ley Orgánica 1.2, establece, cito, República Dominicana es un país próspero, donde las personas deben vivir dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantice el Estado social y democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social, que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta competitivamente en la economía global. Su primer eje estratégico plantea la conformación de eso que sabemos que está consagrado en el artículo 7 de la Constitución, un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local. Para lograr lo propuesto en el referido primer eje estratégico, se ha planteado trabajar en el logro de 4 objetivos generales que a su vez se descomponen en objetivos específicos con las correspondientes líneas de acción a desarrollar. Los objetivos generales propuestos son los siguientes: administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados, imperio de la ley y seguridad ciudadana, democracia participativa y ciudadanía responsable, y finalmente seguridad y convivencia pacífica. Sumado al anterior, la Ley 200-04 de libre acceso a la información también obliga a los funcionarios a rendir cuentas cuando en su artículo 4 establece será obligatorio para el Estado Dominicano y todos sus poderes, organismos y entidades indicadas en el artículo 1 de la presente ley, brindar la información que esta ley establece con carácter obligatorio y de disponibilidad de actuación permanente y las informaciones que fueran requeridas en forma especial por los interesados. Para cumplir esos objetivos, sus máximas autoridades están obligadas a establecer una organización interna de tal manera que se sistematice la información de interés público, tanto para brindar acceso a las personas interesadas como para su publicación a través de los medios disponibles. En el párrafo dice, la obligación de rendir información a quien la solicite se extiende a todo organismo legalmente constituido o en formación, en cuyo caso la información incluirá la identidad de los contribuyentes, origen y destino de los fondos de operación y manejo. Por su parte, la Ley 4108 de Función Pública también contempla en su artículo 4 como uno de los principios de la gestión pública la rendición de cuentas en el siguiente sentido: gestión institucional, conjunto de acciones de los órganos y entidades de la administración del Estado con el fin de garantizar su misión fundamental en los principios de eficiencia,
eficacia, transparencia, honestidad, celeridad, participación, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Pero la rendición de cuentas del legislador también está presente. Es importante destacar que en el artículo 92 de la Carta Sustantiva está contemplada la rendición de cuentas de los legisladores cada año a través de un informe de su gestión ante los electores que representan. Este deber se incorporó en el artículo 25, literal N del reglamento de la Cámara de Diputados del 2 de agosto de 2010 y establece rendir cuenta a sus electores anualmente, rendir cuenta de su gestión anualmente a sus electores y depositarla por ante la Secretaría General de la Cámara. Yo les exhorto a no dejar de cumplir con esa obligación por el respeto que le deben merecer sus electores y el juramento que hicieron al iniciar sus delicadas funciones. Este es un mecanismo muy importante para acercar el legislador o diputado con la gente, con sus electores. Durante los 2 años en que fui senador de Samaná, rendí cuentas. A mi salida, publiqué una pequeña obra, Por un Samaná mejor, para un país mejor, gestión senatorial 1998-2000, en el cual en 296 páginas rendí cuentas de mis 2 años de gestión como senador por mi querida provincia de Samaná. Ahora bien, hay otros funcionarios que deben rendir cuentas. Y entre ellos están los servidores del Poder Judicial y los servidores públicos de los municipios. La Constitución nuestra dispone en el artículo 151, numeral primero, que la ley establecerá el régimen de responsabilidad y rendición de cuentas de jueces y funcionarios del Poder Judicial. Asimismo, la Ley 17607 del Distrito Nacional y los municipios, en su artículo 256, regula la rendición de cuentas de los alcaldes y regidores y dice: los servidores públicos de los municipios tienen la obligación de responder ante los ciudadanos por su trabajo, donde expliquen a la sociedad sus acciones y aceptar consecuentemente la responsabilidad de las mismas. En ese sentido, los ayuntamientos difundirán en forma periódica la evolución del gasto municipal, especialmente de la inversión, a través de sus boletines, de páginas web y de cualquier otro medio. Los jueces del Tribunal Constitucional, como órgano público que maneja recursos del erario, el Tribunal Constitucional cumple anualmente con su obligación de rendir cuentas en el ámbito jurisdiccional y administrativo. De igual manera, los jueces del TC, a partir de sus respectivas designaciones, han cumplido oportunamente con su obligación de presentar ante los organismos competentes sus declaraciones juradas de patrimonio. Esto constituye una manifestación inequívoca de nuestra identificación con el principio de transparencia y la responsabilidad que nos corresponde como depositarios de la confianza ciudadana. Debo destacar, y yo quisiera que se ponga de pie doña Inca Matila, que es la representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para que ustedes la conozcan. Que se ponga de pie, por favor. Quiero destacar que el Tribunal Constitucional contrata anualmente por concurso efectuado por el PNUD. Nosotros le entregamos los fondos al PNUD y el PNUD contrata una firma auditora de reconocida solvencia para que realice anualmente una auditoría de los estados financieros del Tribunal Constitucional. El informe
el informe de esta auditoría es sometido al pleno del tribunal para que tenga conocimiento y lo apruebe y para posteriormente ser remitido como se remite a la Cámara de Cuentas. Porque es bueno que se sepa que el Tribunal Constitucional, las compras que hace en su programación de compra, las realiza a través del PNUD para de esa manera proteger los recursos del contribuyente y que las comisiones no sean las reglas en la compra que hacen las entidades del Estado en la República Dominicana. Ahora bien, ustedes legisladores queridos, ¿cuánto aprendí yo en el Senado? Ustedes legisladores queridos, tienen una relación con los partidos políticos. El profesor Manuel García Pelayo, quien fue el primer presidente del Tribunal Constitucional Español, salió del exilio y vino a España, decía que el Estado moderno es el Estado de los partidos políticos. Los partidos políticos continúan siendo, en muchas latitudes, con las excepciones que conocemos, articuladores de las demandas y aspiraciones de los ciudadanos o intermediarios entre el Estado y la sociedad. La relación entre un legislador y un partido es dual, guiada por la Constitución y la ley. De manera general, el monopolio de presentación de candidaturas a cargos legislativos es del partido, pero tan pronto el legislador es electo y se juramenta, este no está sujeto a mandato imperativo en sus labores legislativas por lo que dispone el artículo 77, numeral 4 constitucional. Repito, las y los senadores y diputados no están ligados por mandato imperativo, actúan siempre con apego al sagrado deber de representación del pueblo que los eligió, ante el cual deben rendir cuentas. En otras palabras, esto significaría que aunque el legislador se aparte de la línea partidaria, seguirá conservando su curul, aunque cambie de partido. Ahora bien, si ese legislador deja una vacante a tenor del artículo 77, numeral primero, por muerte, renuncia o juicio político, el partido recupera la propiedad de la curul por haberlo postulado y es a quien le corresponde someter a la Cámara la terna para sustituirlo por su organismo superior. La rendición de cuentas como mecanismo de transparencia en el manejo de los recursos públicos, como ya hemos establecido, es fundamental. Las autoridades públicas deben rendir cuentas por mandato obligatorio, ya lo sabemos. Como manera de que los ciudadanos se involucren en la vigilancia de los recursos públicos y en el cumplimiento de las responsabilidades propias de cada órgano y funcionario. La rendición de cuentas está considerada como uno de los mecanismos de transparencia en la gestión pública más importantes para la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción, pues mediante documentos oficiales se demuestra la forma en la que el presupuesto nacional se ha gastado o invertido y se ha cumplido con las metas y objetivos programados. En nuestro país, el presidente de la República como jefe de gobierno debe depositar ante el Congreso Nacional al iniciarse la primera legislatura ordinaria del 27 de febrero de cada año las memorias de los ministerios recopiladas y sistematizadas y rendir cuentas de su administración del año anterior. El principio de transparencia ha atravesado a las democracias a tal punto que los altos niveles de respeto de este principio se relacionan directamente con los bajos niveles de corrupción. La transparencia es, por tanto, el deber que tienen las autoridades públicas de someter al análisis de la ciudadanía la información relativa a su gestión y al manejo de los recursos que han sido puestos a su cargo. La transparencia permite tener acceso fácil y rápido a la información pública y es por ello que se ha convertido en un indicador eficaz de la calidad de los gobiernos, del resultado de los proyectos públicos,
de las oportunidades a las que los ciudadanos pueden optar, entre otros. En instrumentos jurídicos internacionales se reconoce a la transparencia como un valor indispensable para la buena gestión, tal como lo establece el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Cada Estado parte tiene la responsabilidad de regular en su ordenamiento lo concerniente al ejercicio de la transparencia. En el mismo sentido, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en sus artículos 41 y 42, reconoce el derecho de los ciudadanos europeos a una buena administración y al libre acceso a los documentos contenidos en las instituciones europeas. Igualmente, el Convenio 205 del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos del 18 de junio de 2009 reconoce la importancia de la transparencia de autoridades públicas en una sociedad democrática y pluralista. Sí quiero dejar claro que como defensores de la Constitución estamos contestes en que cuando los mecanismos para la transparencia, como la rendición de cuentas, no son suficientes, la mano decidida del sistema de justicia penal debe procurar las investigaciones correspondientes y hacer todo lo que disponga la ley para evitar la impunidad y sancionar la corrupción, respetando siempre el debido proceso. Yo me doy cuenta de que yo estoy terminando ya. Pero yo me he dado cuenta de que yo he cometido un grave error. Aquí está mi esposa Johanna y yo parece que no la mencioné. Como la tengo tanto presente, voy a pagar el precio hoy de eso. Nos toca ahora hablar, ya finalizando, por supuesto, y agradeciendo la generosidad de ustedes, del control del poder y la justicia constitucional. Y en esto yo quiero ser particularmente enfático, porque he estado viviendo en estos casi maravillosos 12 años una experiencia singular. He señalado en múltiples escenarios, fuera y dentro del país, que hoy en día, así como no hay primavera sin flores, no hay democracia sin justicia constitucional. Y quiero decirles que la limitación del poder de los gobernantes no siempre es una tarea fácil o pacífica. A los gobernantes no les gusta que lo limiten. Me permitiré retomar algunas reflexiones insertas en un artículo que escribí que se llama Constitución y rendición de cuentas, publicado en el Listín Diario, cuyo director nos acompaña hoy, don Miguel Franjul, un gran honor, publicado el día 29 de septiembre de 2010, en el sentido siguiente, cito: para una parte importante de la doctrina, accountability es sinónimo de transparencia y rendición de cuentas. En efecto, esta última ha sido definida como la obligación permanente de los mandatarios o agentes de la administración del Estado de informar a sus mandantes, los electores, de los actos que realicen como resultado de una delegación de autoridad sustentada en un vínculo jurídico directo o indirecto y cuyo incumplimiento conlleva sanciones. Andrea Schedel considera que los tres pilares de la rendición de cuentas son la información, la justificación y la sanción. La información a los ciudadanos es una obligación que se viabiliza, por ejemplo, con el libre acceso a la información pública, eso lo sabemos. La justificación implica que las autoridades o mandatarios tienen que explicar y justificar sus actos. La sanción se constituye entonces en un castigo a quien incumple con sus obligaciones y deberes. Antes de finalizar, finalmente, debo recordar una verdad de perogrullo, y es que el Tribunal Constitucional, para que ustedes estén tranquilos, no solo ejerce el control jurisdiccional
del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, porque eso sería muy fácil, sino que por mandato constitucional del artículo 158, numeral 4, y del artículo 53 de la ley 13711, orgánica del TCE, y de los procedimientos constitucionales, se le otorga al Tribunal Constitucional competencia para controlar y limitar la arbitrariedad del Poder Judicial, consagrando la revisión de las decisiones jurisdiccionales. Queridos diputados, queridos senadores, queridos amigos, queridos ciudadanas y ciudadanas que nos siguen por las plataformas del Tribunal Constitucional, espero haber contribuido en algo, suministrando elementos que les sirvan en el desarrollo de su noble labor y también para la formación ciudadana. Les deseo éxito en sus tareas. También a usted, presidente del Senado, que ha iniciado a tambor batiente firmando un acuerdo con el tribunal y que va a producir sus primeros frutos con un taller muy especial. Cuiden a los diputados, les digo, cuiden de la Cámara de Diputados. Velen por la salvaguarda del Congreso y defiendan la democracia que disfrutamos, con sus limitaciones e imperfecciones, pero que la democracia nuestra se constituye en ejemplo en Iberoamérica cuando uno ve lo que está pasando, los asomos de autoritarismo y el abandono de las prácticas del Estado de Derecho. Pero sobre todo, cuiden de la República Dominicana, de su soberanía, de su bandera, de su himno y de su nacionalidad. Así como Dios es eterno, la República Dominicana será eterna, porque Dios es el soporte de la patria y de la libertad. ¡Viva la República Dominicana! Muchas gracias. Hola, hola. Sí, muchísimas gracias.